El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a En Terapia con el Doctor Culero. Un espacio para hablar de lo que a veces duele, lo que incomoda, pero también lo que ayuda a crecer. Hoy vamos a hablar de los ciclos vitales y las crisis existenciales. Esas etapas inevitables que todos atravesamos y que muchas veces nos mueven el piso. Inclusive podríamos decir que nos lo sacuden. ¿Por qué se viven como crisis? ¿Qué aprendizaje traen consigo? Y sobre todo, ¿cómo transitar por ellas sin perdernos en el intento? De eso, de eso es lo que hablaremos hoy. Primero, establezcamos una definición de los ciclos vitales. ¿Cómo explicaríamos qué son? Pues bueno, vamos a definirlo primero como etapas que marcan transiciones en la vida humana de la infancia a la adolescencia, a la adultez, a la vejez. Digamos que eso sería como los ciclos vitales muy fáciles de preestablecer. Pero cada ciclo trae consigo cambios de identidad, de roles, inclusive de expectativas. Vamos a introducirnos en la idea de que no se trata solo de envejecer, sino de transformarse en el proceso. Si pusiéramos unos ejemplos, como para hacerlo ver mucho más sencillo, pues la adolescencia es la ruptura de la infancia y empezamos a tener comportamientos mucho más adultos o la búsqueda de comportamientos mucho más adultos para alcanzar, sentirnos, vernos y analizarnos desde una perspectiva diferente donde ya somos otros, donde somos más grandes, pero también estamos mejor con nosotros mismos porque dejamos de ser niños. Otro muy común, muy fácil de identificar, es la jubilación como la ruptura del rol laboral. Pero resulta que también esto nos pasa de la adultez a la vejez, dirían algunos. Y entonces ahí hay un cambio estructural. A mí me gustaría poner ahorita en la mesa, antes de seguir avanzando, un ejemplo muy loco que seguramente han visto en las redes. Este muchacho reportero diciendo que murió un hombre de la tercera edad a sus 50 años. Pero no tenía ni idea el individuo de qué es la tercera edad, ¿no? Pero no solo eso, es que para ese muchacho, un hombre de 50 años es un viejo. Él tiene 20. No solo le dobla la edad, sino mucho más. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que antes para nosotros, a los 20, un hombre de 50, la edad que tengo yo, 51, para ser más exactos, pero es un viejo. Pero si yo decía que era un viejo el de 50, hoy digo que estamos en la flor de la edad, que estamos echando tiros y que es nuestra mejor etapa y que pum, pum, pum. Y hoy vemos a mujeres de 60 años que se ven espectaculares, no solo físicamente, sino anímicamente, emocionalmente, y a hombres también, ¿sí? Pero resulta,
cuando estaba estudiando un poco, que antes se notaba mucho más la edad, tanto en los hombres como en las mujeres, pero en las mujeres a veces se empezaba a notar un poco más jóvenes, pero era la manera en que interpretábamos la vejez, la forma de vestirnos, la forma de actuar, la forma de comportarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo quería poner nada más para que estemos muy claros de por qué a veces tenemos que hablar de estos temas. Además de que existen muchas personas que tienen un dolor a pasar la década, ¿sí? Que sufren de pasar de los 20 a los 30 y los de 50 decimos, no manches, eres un mocoso, cabrón, ¿cómo sufres? O una mocosa. Está perfecto. Pero bueno, ahora digamos, ¿qué es una crisis existencial? Estos son los momentos de cuestionamiento profundo sobre el sentido, propósito y dirección de la vida. Esa es una crisis existencial. Es el momento en que me enfrento a este cambio donde me cuestiono a mí mismo. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Si he avanzado? ¿Si he logrado? ¿Si he alcanzado? Lo que quiera. ¿Sí? Pero resulta que en este cuestionamiento profundo sobre mi sentido de vida, puedo caer en situaciones inclusive incómodas para mí, porque me siento mal, porque me siento fuera de lugar, porque no estoy bien. Y al no estar bien, pues se nota y hace daño. Y las crisis pudieran hacernos daño. La diferencia entre una crisis vital, que es la biología, o la biológica y la social, que es la crisis vital, ¿sí? Y la crisis existencial, que entonces es la parte interna y espiritual dictándome qué debo ser o hacer. O sea, sí lo estamos poniendo. O sea, vamos a ver si lo seguimos. Crisis vital, ¿sí? Crisis existencial. La primera, basada en la biología y en el efecto social. ¿Por qué lo digo en biología y efecto social? Porque las personas, como lo explicaba hace un momento, las personas antes te decían que a los 18 años, si no estabas casado, eras un quedado o quedada, ¿sí? Porque la vida era mucho más corta. Estamos hablando que andábamos en aquel entonces en un promedio de edad de 45 a 50 años, cuando ahora estamos en 75, 80. Qué fuerte la diferencia, ¿no? Entonces, cambiaron nuestra parte social de crecimiento, desarrollo, de funcionamiento y de alcance de objetivos, metas, etcétera. Es bien diferente. Ya puedo ser papá a los 40. Antes a los 40 ya estaba preparando mi velorio. Si vemos la diferencia porque es biológica social, tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver con lo que estaba sucediendo en el ámbito social en el momento. Y la otra, la crisis existencial, habla de mi parte interna, mis sueños, mis expectativas, mis alcances, lo que yo quería en mi vida, ¿sí? Y la parte espiritual. Y es que para ciertas personas, a mí no me gusta mucho tocarlo, pero para ciertas personas es un momento donde ya tienen que empezar a trabajar mucho en ellos, porque si no se van al infierno, por ponerlo solo un puntito, ¿no? Pero hay muchísimas cosas en la parte espiritual, porque aparte ya crezco maduro, ya veo las cosas de otra forma, o ya soy un ejemplo diferente de vida, etc. Entonces, pongámoslo por aparte. Y vámonos a ejemplos comunes. ¿Sí? La crisis de los 30. Hay que redefinir metas, identidad y logros. Es lo más común cuando vienen a terapia que yo encuentro una persona de 30 años en su crisis que tiene que reanalizarse para ver qué va a alcanzar, qué quiere lograr y cómo lo quiere lograr y por qué. Y en ese juego establecer, pues, cuáles van a ser tus metas, tu identidad y tus logros a alcanzar en este periodo o en esta forma de vida. Luego, por ejemplo, podemos revisar la crisis
de los 40 o 50. Hoy ya hay un problema, porque antes era la crisis de los 40, pero te morías a los 60. Hoy es la crisis de los 50 porque te mueres a los 75. O sea, ya esta misma crisis, hay personas para las que empieza desde los 40 y hay personas que se va hasta los 50, dependiendo lo vivido y lo socialmente conceptualizado. Y en esta hay que revisar el sentido de vida, ¿sí? El enfoque a la muerte como otro juego y todas nuestras frustraciones. Ok, en esta es bien fácil establecer toda la parte, por ejemplo, sexual, la decadencia sexual, ¿sí? Pero también la decadencia física. Resulta que nuestro cuerpo ya no aguanta lo mismo. Ya está mucho más cansado, ya, pero ves que empiezan a luchar y empiezan a convertirse en el mejor ciclista, en el mejor maratonista, ¿sí? Acaban muchos con las rodillas destruidas. Y no porque yo sea gordo y no quiera, ¿eh? No, no, no. Otros se suben a la moto y otros agarran segundo frente o cambian de modelo en las relaciones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con que ya se me está acabando la vida o que ya estoy viendo como mi proceso pasar o mi vida activa, mi vida fuerte y consciente, ¿sí? O completamente valorable está pasando y entonces necesito encontrar una manera de sentirme bien para no frustrar. O si traigo frustraciones, eliminar esas frustraciones. Entonces, en una reflexión diríamos que las crisis no es un problema en sí, sino una oportunidad de reconstruir o reestructurar el sentido personal. Estas crisis nos hacen cambiar y nos hacen reenfocarnos. Entonces, vamos a verlas desde esa perspectiva y con ese cuidado. ¿Cuáles serían las señales de que estamos atravesando una crisis existencial? Ok, sentimientos de vacío o de falta de propósito. Algo no está bien en mí que no me hace sentir bien. Sensaciones de estar fuera de lugar. Ya no, ya no entro en este tipo de manejo o veo a otros como muy viejos y entonces, no, es que estos ya se comportan como viejitos y yo no caigo ahí. O al revés, estos se quieren seguir comportando como chavos y yo no me siento bien. O yo tengo que ser la figura de papá, lo que ustedes quieran, pero todo aquello que me haga sentir fuera de lugar. Siguiente punto. Preguntas recurrentes sobre el futuro y o la muerte. Cuando constantemente la loca de la casa se prende para preguntarnos qué sigue, qué vamos a alcanzar, cómo vamos a vivir, si nos llega la muerte, cómo la vamos a arreglar, cómo la vamos a enfrentar, vamos a haber dejado todo. Empiezan a generar un montón de situaciones personales sobre lo que necesitan visualizar acerca de o lo que sigue o la muerte. Otro punto sería la dificultad para disfrutar lo cotidiano. O sea, me empiezo a aburrir de todo. Lo que antes me era divertido, ahora lo quiero mandar a la chingada. Y entonces empiezo a sentir ese hartazgo. No importa que antes me gustara mucho, me lo empiezo a juzgar yo solo. Yo siempre he hecho esto, siempre he visto esto, siempre... Pero es que es el hartazgo, ¿sí? Y por último, pondría yo dentro de las señales la necesidad de romper con lo establecido. Salirme del molde, desaburrirme, empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Si esto está pasando, entonces algo está pasando en tu vida.
una crisis está pasando. Alguien con una vida exitosa en lo laboral, pero con una sensación de vacío, sería la muestra de alguien que está perdiendo propósito. Es un chingón en su trabajo, es un chingón en su negocio, le va con madre, funciona todo muy bien, gana dinero, mantiene a su familia, todo está a gusto, todo está bien. Pero él no se siente motivado, ya no tiene ganas de ir, ya no tiene ganas de levantarse. Pum, 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 pum. En la misma persona con esta vida exitosa en lo laboral, ¿sí? Pero que ya no participa en las cosas que participaba antes. Antes iba a ferias, eventos, esto, lo otro. No, ya me siento fuera de lugar, no, ya me canso. ¿Sí? No, ya no me gusta. ¿Para qué sigo trabajando? ¿A quién le voy a dejar esto? Una pregunta de futuro. Inclusive puedo creer que me van a correr si es un empleado, ¿sí? O que no tiene sentido desgastarse tanto. A pesar de su vida exitosa y que esto le ha hecho un juego perfecto de acuerdo a lo que él quería o de sus propósitos de vida. Ya no disfruta su trabajo. Quiere renunciar e irse. Les pasa más de los que se imaginan. Pero quiere cerrar su negocio y desaparecer. Se fijan cómo en un mismo ejemplo pasamos por los 5 o las 5 señales de las que hablamos ahorita. Una sola persona, un solo ejemplo. ¿Puede estar caer en todas? Sí. ¿Cómo se vive en cada etapa este proceso de cambio? Por ejemplo, juventud, 20, 30 años. Pues aquí la identidad, la autonomía, el miedo a no cumplir expectativas es lo que mueve el cambio de juventud a adultez temprana. Es lo que se siente. O más bien, de establecerme, perdón, yo me fui no es de juventud a adultez temprana, sino de adolescencia a juventud. Después de juventud a adultez temprana, cuando entro 30, 40, pues los proyectos de vida, la familia, la estabilidad, la crisis de logros, es cuando me empiezo a sentir estancado. Porque resulta que mis responsabilidades aumentan, aunque mi crecimiento profesional puede ser que también, o mi crecimiento en proyectos o en vida está bien, porque está el proyecto de vida, la familia, la estabilidad. Pero entonces resulta que como traigo tanta carga de un lado, los logros no se ven. No alcanzo a producir tanto, o no siento que estoy produciendo tanto. Antes yo me podía ir de vacaciones, podía hacer así, pero ahora cargo 5 hijos. No, pues está cabrón. No es lo mismo. Y resulta que esto también forma parte de cómo se vive esa etapa de los 30 a los 40 o de los 30 y 40 más bien. Luego viene la adultez media, antes de la vejez. ¿Sí? Justo cuando digamos que llegamos a un estado de madurez que pues ya superamos ciertas cosas, pero viene el cuestionamiento profundo, el balance de lo vivido, la crisis de la mitad de vida. Este es de qué me perdí, qué no hice, qué dejé de hacer, por qué estuve con la misma persona, por qué me quedé en una relación incómoda o por qué hice de mi relación una relación incómoda cuando no lo era. ¿Por qué no disfruté a mis hijos? ¿Por qué no avancé? ¿Por qué no? Pum, 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 pum. Todos estos cuestionamientos empiezan y entonces nuestro cerebro automáticamente hace un block y dice, vamos a disfrutar. Lo que no disfrutamos, vamos a vivirlo ahora y entonces los empiezas a ver como niños con juguete nuevo, la moto nueva, la camionetota, el otro, ¿no? Y las mujeres
también salirse al gimnasio, esto, lo otro, sentir que están luchando con su peso, o los hombres también, porque ahora ya tanto las mujeres como los hombres tienen este cuidado por su templo, y que no es malo, pero es malo cuando se hace a través de una crisis. ¿Sí? Cuando en mi balance de lo vivido quiero cambiar mi mundo porque en la crisis de mitad de vida ya me siento feo o ya me siento incómodo conmigo mismo, con lo que haya hecho, como haya vivido o como esté físicamente. No importa que sea. Y luego viene la vejez, que es la aceptación de pérdidas, el duelo de roles, ¿sí? Y la búsqueda de trascendencia. En esta parte, a mí, yo lo digo mucho y lo hablo con mis padres y con gente muy cercana, adulta, y les digo, realmente hay que vivir un duelo de aceptación de pérdidas. Hay que vivir un duelo de que el rol ya se acabó, que ya no soy papá, que ya no soy empresario, que ya no soy empleado, que ya se fueron amigos, ¿sí? Que no sé si dejé algo en mis hijos, o en mis nietos, o en mis bisnietos, o en mis tatatos, lo que sea. Que si voy a dejarles algo económico, o algo físico, o algún recuerdo, o voy a sembrar huella, o va a haber una estatua, la estuata del vato, o de la señora. Pues no, ese es, es conectar cada etapa con la necesidad de resignificar. Y hay que tener cuidado con eso. Porque cuando tengo la necesidad de resignificar, entonces empiezo a inventar y a quererme ver de otra forma, probablemente de la que no fui, el que no soy, el que no quiero ser, el que no establecí como la persona que está viviendo una etapa de su vida que simplemente cambia y que simplemente se transforma, pero que no la quiero vivir a través de las crisis. Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y qué recursos tengo para afrontar la crisis? Ok, vamos a ponerlos bien claros porque estos recursos son 5. Ya sabes que a mí siempre me encanta andar chingando con que hay que buscarle las soluciones a las cosas, con que hay que establecer qué es lo que podemos sacar a favor de nosotros para encontrar la manera de no vivir en un proceso que nos hunda. Ok, primer recurso, autoconocimiento. Resulta que en cada etapa deberíamos de tener la capacidad de sentarnos a evaluar. Yo sé que es difícil decirlo cuando pasamos de la infancia a la pubertad o a la adolescencia. Pero ya cuando pasamos de la adolescencia a la juventud, pues hay que sentarnos y ver qué chingaderas hice cuando era un adolescente, que no hice caso, que no vi, que me descuidé, ¿sí? Para mejorarlas en mí, no para criticarme, no para juzgarme, no para evaluarme, ¿sí? Es simplemente detenerse a escuchar qué me está pidiendo la vida en cuanto a proceso de transformación para alcanzar la vida que yo quiero, no la que quieren otros de mí. Aquí lo importante es lo que yo quiero de mí, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero sentir, pero sobre todo en el que yo me quiero transformar para estar a gusto y en paz conmigo. En ese momento, que podemos visualizar y reconocernos, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer? ¿A qué le dimos demasiado valor que hoy tiene menos valor y que requiere una compensación para lo que no le dimos valor? Ok, se los platico más desde
la experiencia de gente que viene a terapia y que nos pregunta esto o nos pone esto en cuestión para decirnos qué es lo que quiere saber. Resulta que una persona se casa, o bueno, no, tiene hijos, no importa si se casó o no, pero tiene hijos a los 20 y algo. Y resulta que es una época en la que está trabajando como negro, le está echando muchas ganas para ser un gran proveedor, para que a sus hijos no les falte nada. Y ella o él se esfuerzan muchísimo, o los dos, ¿sí? Y entonces se enfocan, pero a la hora de evaluarse, 10 años después, al entrar a los 40, voltean y ven y dicen que no disfrutaron la infancia de sus hijos, que no la vivieron, no la gozaron, porque estaban muy ocupados. Pues sí, es cierto. Y a lo mejor hoy en una mejor situación financiera, en una mejor situación de vida, ya alcanzaste el objetivo de tener con qué ofrecerles a tus hijos educación, dónde vivir, comer bien, ya tienes un trabajo más estable, un negocio más estable, ya empiezas a desarrollarte. Pues es el momento de decir, ok, ¿cómo le hago para recuperar lo perdido con mis hijos? Pues ahora quiero estar un poco más presente en su adolescencia. Tendrán 12, 14, 16 años y todavía les quedarán 8 o 10 años muy disfrutables. Pues enfócate, cabrón. Resuélvelo, pero bonito, sin sufrirlo, sin castigarte, sin, y es que yo, güey, lo dejé y me tuve que dedicar a trabajar por darles lo mejor, porque a mí no me lo dieron y yo, no, a ver, aguas con cómo nos hablamos, pero también desde dónde nos conocemos. En este autoconocimiento también yo puedo decir, me esforcé, le chingué, le puse muchas ganas para que no les faltara nada a mis hijos. Entonces me lo aplaudo, cabrón. Pero digo, me hace falta lo otro, entonces lo busco, pero bonito, sin castigarme. Y ahí es donde me detengo realmente a escuchar qué me está pidiendo la vida. En ese autoconocimiento, en ese ver las cosas de manera clara, sin dañar y sin lastimar. Otro recurso que es, yo creo que también muy importante, es la flexibilidad. Sí. Aceptar que los cambios no siempre son como lo planeamos. Porque resulta que planeábamos una cosa, pero pasó otra. Fui papá, pero luego mi esposa se volvió a embarazar, o se volvió a embarazar, se embarazó y salió con triates, chíngale la pata al cojo. ¿Sí? Y no porque eso sea malo, es porque, pues bueno, me llegaron tres de un chingazo. Ok, ¿qué haces? Pues cambio, me adapto, me muevo rápido. ¿Sí? Soy preciso conmigo. ¿Sí? Pero también sigo manteniendo un enfoque de entendimiento de hacia dónde voy a ir, hacia dónde tengo que girar. Probablemente esto signifique que no vaya a tener una posición más cómoda a los 40. Porque resulta que si después de eso me vino unos gemelos, unos triates o me vinieron más hijos simplemente, pues a lo mejor mi plan de jubilarme a los 45 ya es inexistente. ¿Por qué? Pues porque más me voy a despegar de mis hijos y menos los voy a disfrutar. Y yo lo que quiero es disfrutarlos o yo lo que quiero es estar con ellos. Entonces en todo tengo que pensar, pero siendo flexible. ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que podría ser algo en lo que hay que ser flexible? Yo, por ejemplo, me voy a ir a los más comunes. Divorcio. Hoy es tan común. No funcionó el proyecto de vida que tenías.
se presentó un divorcio y ahora las cosas cambian. Y en este divorcio tengo que ser flexible, tengo que adaptar los cambios, tengo que ver cómo voy a disfrutar las cosas que yo estaba planeando disfrutar. Y tendré que hacerlo con cuidado. Porque si no lo hago con cuidado, me voy a lastimar a mí. ¿Qué otra cosa se puede presentar? Híjole, pues hay unas bien fuertes que le ha pasado a mucha gente. Por ejemplo, la orfandad, o sea, perder a un padre o a una madre. Y que aquello que yo necesitaba, necesito readaptarme porque hoy no lo tengo y me hace falta. Y entonces tengo que encontrar la manera de vivirlo, aceptarlo, porque esto no fue una crisis existencial, una crisis de vida. La vida me hizo una jugada donde todo cambia. Un accidente, una pérdida laboral, quebré en el negocio o me corrieron. Todas estas cosas pueden generar al final procesos de crisis de vida, ¿sí? Más allá de ser una crisis existencial, es una crisis de vida, ¿sí? Claro, ¿afecta mis crisis existenciales? Sí, sí las va a afectar. Y entonces yo tengo que ser alguien flexible para cambiar, adaptarme y funcionar. O sea, tengo que conocerme y ser flexible. Y esta suma va a hacer que yo esté mejor. De ahí, el siguiente recurso es una red de apoyo. La red de apoyo principalmente es familia y amigos. Hay quien tiene muchas dificultades con familia y amigos y requiere a un sistema terapéutico, ¿sí?, para sustituir su red de apoyo. Y a veces son grupos, a veces son terapia individual. Pero ¿por qué la red de apoyo es importante? Porque la red de apoyo va a validar quién soy, me va a ayudar a sentirme mejor, me va a ayudar a entenderme, me va a ayudar a ver cómo me veo y cómo siento que me ven, porque a veces, pues sí, siempre decimos que no nos debe importar lo que dicen o lo que piensan los demás de nosotros, pero resulta que sí nos importa. Pero más allá de lo que nos importe lo que digan es lo que sentimos a través de familia, amigos, inclusive pareja. Y familia en todos los sentidos, ¿eh? Desde mi familia nuclear con mis papás y mis hermanos, ¿ya?, hasta familia la que yo generé, inclusive los amigos que se vuelven familia. En esta clase de confrontación con tus propias crisis existenciales, es importante contar con ellos. Es importante que cuentes con gente que te habla claro y que te dice, hey, déjate de mamadas, güey. Eso de querer ahora ser fisiculturista a los 50, se ve muy bien, nomás no te vayas a dañar, cuida tu salud. Ya tus huesos ya no aguantan lo mismo. Te descuidaste 40 años y ahora, o 50, y ahora quieres convertirte en Sport Billy, aguas. ¿Qué otra cosa? Pues dentro de los amigos, esta comunidad donde encuentro espacios para sentirme útil, práctico, funcional, fuerte. Yo se los digo mucho, a mí es en la cocina, o sea, yo me encanta cocinar. Pues con los amigos con los que me junto a cocinar, no solo son amigos que yo considero familia y que amo y respeto mucho, ¿sí?, sino que aparte me regalan tanto en esos procesos porque ese juego a mí me hace sentir que estoy avanzando en mis procesos de cambio. Me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la crisis? Cada quien la afronta como quiere, ¿eh? Yo no me puedo trepar una moto, me encantaría, pero me chingué una moto, una pierna en una, y entonces ya no puedo hacer eso. O sea, ya no puedo andar recorriendo el mundo en moto. Y como no puedo recorrer el mundo en moto, entonces tengo que buscar otras cosas. Otras cosas que me encanta
Pues sí, es la cocina. Y lo disfruto, lo vivo, me apasiona, sí. Y esto, pues con la familia, con los amigos, es algo que puedo disfrutar. Se vuelve también mi momento terapéutico, aunque usted no lo cree. Para algunos es escuchar música, para otros caminar en el campo, lo que sea. Cada quien tiene el suyo. La mío es ese. Y lo acepto. De aquí me gustaría pasar a otro recurso que es un recurso que requiere compromiso de parte de la persona que lo toma como recurso para hacerlo realmente y para hacerlo desde sí mismo. Y se llama sentido y propósito. ¿Sí? Es redefinir lo que me mueve hoy, no lo que me movía antes. A mí antes me movían los coches, las motos, tará, sí, me hacían muy feliz, por decirles algo. Hoy no me mueven porque no puedo. Tuve que ser flexible porque ese juego yo ya no lo puedo jugar. Entonces juego otro, pero redefino qué es lo que me mueve hoy. Redefino que si se fue mi pareja porque me puso el cuerno, porque se casó con alguien más o porque ya no está en mi vida, yo redefino mi historia. Y me quedo con lo que quiero y encuentro otra pareja o no, o encuentro otra actividad, otra forma de vida, disfruto más a mis hijos, lo que yo quiera. Pero en este proceso de flexibilidad entonces encuentro un nuevo sentido y propósito y lo establezco y lo pongo como mi guía y mi camino para estar mejor, para estar bien conmigo, para alcanzar mis sueños. Porque al redefinir lo que me mueve hoy, establezco lo que voy a estar haciendo mañana, pero por gusto. Y si mañana quiero cambiar por otra cosa, también vuelvo a ser flexible porque a lo mejor ya me aburrí, porque ya no me gusta, porque no me encanta, porque no encontré lo que realmente quería. Y no me castigo. Me aplaudo por tener la capacidad de ser flexible y no caigo en la crisis y no caigo en la depresión y no caigo en la tristeza y no caigo en el autosabotaje. Chíngale la pata al cojo. Voy a poner el quinto punto y aunque ya lo mencioné dentro de la red de apoyo, quiero ponerlo muy puntual. Y nuevamente voy a decir, no es gol, no necesito goles. Pero lo que sí necesito es hablar de esta parte, que es canasta básica, para no caer en esas crisis. Y en la terapia. Pero como un espacio de acompañamiento y resignificación. Necesito que alguien me escuche y me espejee. Necesito que una persona que se gane mi confianza, con la que yo me sienta a gusto, con la que yo pueda hablar, expresar de mis emociones, mis sentimientos, mis situaciones de vida y personales o no, abra las puertas conmigo y entonces juguemos a aceptar en dónde estamos parados. Cuando yo pido este acompañamiento y explico el cómo estoy, y esa persona de la mano conmigo va analizando y va creando una nueva forma de ver mi momento de vida, entendiendo lo que me sucedió en el pasado, pero como un entendimiento, no como algo en lo que tengo que vivir. Por eso les decía, no se trata de lo que me movía antes, porque ya no estoy ahí. Probablemente ya no estoy ni con la misma persona, ni con los mismos amigos, ni con los mismos hijos, porque los hijos también se transformaron y cambiaron, otras personas se volvieron adultos y se fueron o se quedaron, pero ya son diferentes y yo ya no tengo que estar cuidando niños. Entonces tengo que resignificar
mi posición como padre. Y entonces ahora a lo mejor sí ya puedo ser amigo. O sí ya puedo ser guía y gurú, pero ya no soy la regla, ya no soy quien establece cómo se hacen las cosas, ni qué es bueno ni qué es malo. A lo mejor simplemente hablamos de nuestra realidad, de quién soy, de qué hice, les presento ejemplos. ¿Sí? Entonces, pero yo ya resignifiqué mi historia. Y para eso necesité ir a terapia. Habrá quien me diga, yo no necesito terapia. Ok, hay muchas formas de terapia. A lo mejor no necesitas ir a un consultorio con un terapeuta clínico, un psiquiatra o un psicólogo a que te escuche y te espeje. A lo mejor tienes a la persona ideal entre tu red de amigos, entre tus compañeros de trabajo, inclusive tu pareja podría ser, es difícil, pero podría ser tu pareja. Y qué chingón, te felicito. Si tienes ese, estás del otro lado, cabrón. O cabrón. Está poca madre. Pero sí necesitas este enfoque, que claro, si es desde el enfoque terapéutico, pues va a ser mucho más bueno y profundo. Hay que dejarle de tener miedo a eso. Yo de repente me encuentro con personas adultas que nunca enfrentaron sus cambios y sus crisis existenciales y las están enfrentando todas a los 60, 70 años. Y chíngale la pata al cojo, está bien cabrón, porque entonces vas a tener que, hijo, ver demasiado. Y probablemente te vas a juzgar bien fuerte porque muchas cosas no te gustaron cómo salieron o cómo sucedieron. Date la oportunidad de encontrar en un espacio de acompañamiento y resignificación una manera de salir adelante y acabar tu vida disfrutándola o empezar esta nueva etapa de tu vida disfrutándola. No se requieren años de terapia. No, 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 no. No maméis. Se requieren momentos de introspección profunda que resuelva, que realmente me dé una vista para reconocerme o autoconocimiento o reconocimiento. Es que ni siquiera me conozco. Se requiere la flexibilidad, se requiere el apoyo de mi red, se requiere un nuevo sentido y propósito en la vida y sí, el enfoque terapéutico te lo va a dar, te va a ayudar. Deja de tenerle miedo a la terapia. Por eso la estamos desmitificando en este podcast. Porque la terapia no es para locos, es para los que tienen los huevos de enfrentarse a sí mismo y estar mejor. A terapia, muchos huevos y ganas. Es lo que hay que llevar. Y perdón que sea así, o sea, o varios huevos, como le quieran decir, o sea, muchos ganas, mucha fuerza, mucha decisión, mucho valor. Y lo puedes lograr. Y puedes acabar tu vida felizmente, sin lastimarte, sin dañarte. Me gustaría poner un ejemplo práctico, como un duelo, una separación, un cambio de carrera. ¿Cómo esto puede abrir una nueva etapa más plena? Hay gente que llega conmigo y me dice es que ya no soy feliz con mi pareja, divórciate. No, ¿cómo? Y la chinga, divórciate. O sea, esa es la solución. Ya no eres feliz con esa persona.
Abre espacio, hazlo. No, pero es que la sociedad, la cultura, la religión, esto, lo otro, mis hijos, todo lo que ustedes quieran. Y siempre terminan con la misma mamada. ¿Por qué no te hice caso desde un principio? Pues porque no quisiste, porque estabas luchando contigo mismo, porque no fuiste flexible, no te lo permitiste. Hoy un duelo. Y todos los duelos son difíciles, sobre todo los duelos por la pérdida de alguien importante en tu vida. Claro que es difícil, pero en ese juego del duelo, tengo que encontrar en qué me tengo que convertir. ¿Quién soy yo a partir de eso que sucedió? Si es el duelo por la pérdida de alguien, es, ¿y ahora quién soy? Ya no tengo a mi padre, a mi madre, o a gente muy cercana. Hay veces que perdemos gente cercana que no eran nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni así, muy directos, pero que era gente muy significativa en nuestras vidas. Y en ese momento tenemos que encontrar qué aprender para festejar su vida. ¿Qué nos gustaría repetir de lo que hizo esa persona o de lo que nos mostró, nos enseñó, nos hizo valorar? Para convertirnos en alguien que es nuestra nueva manera de ver la vida. También he visto mucha gente que la corren o que se separa, ya no tiene quien la mantenga y se convierte en alguien súper productiva o productivo porque ahora su vida cambió, porque ahora está mejor, porque ahora está completo o completa. Y se vuelve una etapa más plena. Y a veces hablamos hemos aquí mencionado gente que se puso a vender gorditas y le fue con ganas. Gente que le apostó a un negocio y logró entender en dónde estaba parado. Y convertirse en alguien que ahora se admira, se respeta, se valora, se cuida. Porque resignificó su vida y porque encontró algo mucho más pleno. Ya no es aquel profesionista que todo el mundo admiraba. Ya no es aquel gran político o aquel gran, no sé, empresario. Pero sigue siendo una persona de mucho valor porque aprendió mucho en la vida y porque hizo muchas cosas. Es momento, cuando uno se enfrenta a eso, de decidir qué es lo que quieres para ti. Y avanzar, y crecer, y lograr. Existen muchas crisis existenciales en nuestra vida, provocadas por muchas cosas, principalmente por las propias etapas de la vida. No permitas que una etapa de vida o un ciclo de vida, ni una crisis existencial, acabe contigo o te convierta en algo que no eres. No dejes que estos momentos dañen tu vida o te hagan perder. Me gustaría terminar poniendo un refuerzo a esta idea. Porque los ciclos de vida son inevitables. No se pueden hacer a un lado. Las crisis existenciales se pueden convertir en oportunidades de autotransformación. Y si en los ciclos vitales, ya que son inevitables, caigo en una crisis, me tengo que transformar o tengo que transformar esa crisis en una oportunidad.
es mi derecho, pero también es mi responsabilidad. No dejarme caer, ni dejar que nada me detenga. Si hoy estás en una crisis, recuerda que no es el fin, es el inicio de una nueva versión de ti. Así es como lo tenemos que ver siempre. Yo les agradezco muchísimo el habernos acompañado en este episodio y los invito a compartirlo con quien crean que necesita escucharlo. Los invito a que si este episodio te ayudó, lo lleves más allá. Nos sigas en redes, nos alimentes, nos comentes, nos digas de qué más quieres que hablemos. Y recuerda, en la vida, los ciclos no se cierran solos, se cierran con conciencia. Está de tu mano, es tu decisión y lo harás cuando tú quieras. Yo soy el doctor Culero y recuerda, en terapia, hasta lo más culero se puede arreglar. Nos vemos la semana próxima en un episodio más. Gracias por acompañarnos.